Dios les continúe bendiciendo en este día número 82 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y hoy vamos a estar leyendo Primera de Samuel capítulo 7 al capítulo 9 con la ayuda del Señor. Aleluya. Ya nos estamos acercando al periodo de la monarquía dentro del pueblo de Israel, pero vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día maravilloso donde tú, Señor, Padre, te dejas sentir de manera especial, Señor, en todo momento. Y sabemos, Padre, que estás aquí. Sabemos, Padre, que tú estás con nosotros en este plan de lectura de la Biblia, que tú eres el que nos va guiando, el que nos va dirigiendo, el que nos va dando el entendimiento, Padre, y la revelación de tu palabra, Señor. Porque tú, Dios mío, Padre, conoces nuestros corazones y sabes, Dios mío, que anhelamos conocerte más, que anhelamos, Dios mío, obedecer tu palabra y ponerla por obra, Señor. Solo te pido que te continúes glorificando, Dios mío, y que nos sigas ayudando, Padre, a llevar a cabo este plan, Señor, y que otras vidas también puedan unirse y ser edificadas por medio de tu palabra. Te damos la gloria y te damos la honra. Amén y amén, gloria al Señor. Así que leemos Primera de Samuel, capítulo 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos... que la página se me... Los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió,
Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno de vuelta, idos cada uno a vuestra ciudad. Capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate, y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: Ven, volvámonos,
porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra
de Dios. Aleluya. Fíjense, amado, que vemos que en el capítulo 7, que ya el arca del pacto había regresado, vemos que en lugar de poner el arca en el tabernáculo, la habían puesto en la casa de Abinadab y habían santificado al hijo de Abinadab, que se llamaba Eleazar. Fíjense que aunque el hijo de Aarón, uno de los hijos de Aarón se llamaba Eleazar, este se llamaba igual, pero no sabemos si era del linaje sacerdotal y tampoco sabemos si la ceremonia de consagración fue conforme a lo que exigía la ley, ¿verdad? A las instrucciones que había dado Dios de cómo se debían consagrar los sacerdotes. Eso aparece en Éxodo capítulo 29. Y fíjense en que dice la Biblia que ellos estaban lamentándose, el pueblo de Israel, aunque estaba el arca allí, ellos se lamentaban en pos de Jehová, pero el arca estaba en medio de ellos y ya habían pasado 20 años. Pero ¿por qué se estaban lamentando si estaba el arca? ¿Por qué se estaban lamentando si hicieron una celebración grandísima cuando el arca había regresado? Bueno, porque lamentablemente no estaban bien con Dios. Y aunque sabían lo que tenían que hacer, no se habían humillado, no habían buscado a Dios como debían. Por lo tanto, estaban con un ejército derrotado, sus ciudades estaban en ruinas y los filisteos estaban dominando, los filisteos los estaban oprimiendo. Pero, ¿qué vemos? Que ahí no aparece Samuel por ningún lado. Ahora entonces, en el versículo 3, habla acerca de Samuel, pero dice que habían pasado 20 años. ¿Qué podemos pensar? Bueno, aquí aparece Samuel y está llamando al pueblo al arrepentimiento. Estamos seguros que durante esos 20 años vemos a un Samuel, no se había mencionado a Samuel desde primera de Samuel 4, o sea, en todo ese revolú que llevaron el arca como un amuleto para la guerra y terminaron lamentablemente derrotados y les quitaron el arca y Elí, ¿verdad? Y los hijos de Elí mueren y también Elí muere y entonces llevan el arca al templo de Dagón. Todo eso no vemos que se menciona a Samuel. Habían pasado ya 20 años y entonces ahora menciona nuevamente a Samuel, quien estaba llamando al pueblo a arrepentimiento, a un arrepentimiento, amado, completo. Porque dice que buscaran a Dios de todo vuestro corazón. Y dice que también quitaran los dioses ajenos. O sea, está hablando de que externamente quitaran algo, pero también que lo buscaran de corazón. Eso habla de por dentro y por fuera, de algo interno y algo externo, ¿verdad? De lo que se ve y lo que no se ve. Porque de nada vale que hagamos cosas que se ven, ¿verdad? Externamente, quitar dioses ajenos si los dioses ajenos todavía están en el corazón. Está diciendo, quiero que quiten los dioses ajenos, pero también busquen a Dios de todo corazón. O sea, internamente haya una búsqueda sincera, pero también se tiene que reflejar en lo externo. Por eso les dice, a Él solo servid. O sea, que no quiere decir que no estuvieran sirviéndole a Dios, es que estaban sirviéndole a Dios y a otras cosas, a Dios y a otros ídolos. Como muchas veces decimos, yo tengo a Dios en mi corazón, pero seguimos en pecado, seguimos en el mundo, seguimos, ¿verdad? Amando al dinero, nuestro Dios es el dinero, nuestro Dios es el trabajo, nuestro Dios es... Pero seguimos teniendo a Dios. No, yo no he dejado a Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, no, pero está diciendo a Él solo servid. Que Él sea tu único Dios, que Él sea el único, que Él esté reinando, que Él esté en el trono de tu corazón. Eso es otra cosa, amado. A Él solo servir. O sea que está dejando saber que no había un compromiso con Dios. Estaban sirviendo a Dios, pero estaban sirviéndole a otros dioses. Mira, amado, cuando nosotros miramos el matrimonio, cuando una persona se compromete y dice, yo me quiero casar contigo, yo estoy dejando saber que ya yo no quiero, ya yo cerré la búsqueda de pareja, ya yo no quiero estar con más ninguno, con más ninguna, quiero estar contigo.
O sea que a la medida en que yo me comprometo contigo, a estar contigo por el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe, yo estoy rechazando muchas otras ofertas de estar con otras personas porque estoy comprometiéndome a estar contigo, a serte fiel, ¿verdad? A permanecer en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y ya las otras personas ya no tienen lugar entre nosotros. Por eso es que el compromiso es algo serio. No solamente un compromiso dentro de una relación de pareja, amado, cuanto más un compromiso con Dios. Que yo estoy dispuesto a seguir a Cristo y ya no vuelvo atrás, ya no voy a mirar lo que dejé. Ya yo dejé el mundo, ya yo dejé los deseos carnales, ya yo dejé todas esas cosas pecaminosas, ya yo dejé todos esos vicios que tenía en el mundo, ya yo dejé todas esas amistades que no aprovechan, todos esos malos hábitos, todo, amado, porque entré en un compromiso con Dios. Samuel los está llamando a comprometerse, a él solo servir. Vas a quitar los dioses ajenos, pero también vas a sacar lo que tengas que sacar de tu corazón para que puedas comprometerte genuinamente con el Señor. Y dice que así quitaron a Baal y a Astarot, que eran unas deidades de ellos, ¿verdad? Baal, que era el dios, ¿verdad? Se creía que era el dios del clima, el dios de la tormenta, de la fertilidad. Astarot era una diosa de la fertilidad y del amor y también del sexo, ¿verdad? Y de la guerra. Y vemos que estaban dejando esos ídolos para entonces servir a Dios. Y Samuel los reúne en Mizpa. Allí dice que ayunaron, derramaron agua, ¿verdad? Y esto es interesante, ¿por qué derraman agua? Y eso pudiera tener muchos significados, porque piensen que eso habla de un alma derramada ante Dios. Agua también puede representar lágrimas, puede representar limpieza, pureza. Cuando usted, ¿verdad? Limpia algo, lava algo, ¿verdad? Para un nuevo comienzo, una nueva página, ¿verdad? Un comienzo limpio, ¿verdad? Derramamos agua como un sentido de que nos arrepentimos y ya nos fuimos limpiados de ese pasado y limpiada nuestra conciencia de todo ese pecado anterior. Y dice también en ese capítulo 7 que Samuel fue el último juez de Israel, que Samuel juzgó, ¿verdad?, a Israel, pero vemos un liderazgo en Samuel muy diferente al de Gedeón, muy diferente al de Sansón, muy diferente al de Jefté, que era un liderazgo más militar. Vemos en Samuel un liderazgo más espiritual. Samuel era un profeta, ¿verdad? Era un líder espiritual que siempre llamaba al pueblo a buscar a Dios de corazón, llamaba al pueblo al arrepentimiento. Por eso entendemos que esos 20 años que no se menciona a Samuel, Samuel tenía que estar todo el tiempo, ¿verdad?, yendo de aquí para allá, enseñando, hablando la palabra y llamando al pueblo a buscar a Dios. Pero ¿qué sucede? Que mientras estaban reunidos en Mizpa ayunando, arrepintiéndose de todo corazón, buscando a Dios, ¿verdad? Poderoso Jesús, entrando en un compromiso genuino con Dios, los filisteos oyen que ellos estaban reunidos allí y salen, ¿verdad?, contra ellos a pelear en la batalla. Y los hijos de Israel le dicen a Samuel: no ceses de orar por nosotros. Nosotros vamos a ir a la batalla, pero mantente en oración por nosotros. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel oró a Dios y presentó sacrificio, pero había una diferencia. Ahí no estaba el arca, amado. En esa guerra no estaba el arca. Pero ¿qué pasó en esta guerra? Que se habían humillado, habían arreglado cuentas con Dios, se habían vuelto a Dios de corazón y lo habían buscado, y eso hizo que el favor de Dios volviera para con el pueblo de Israel y derrotaron a los filisteos. Y esas ciudades que los filisteos les habían quitado desde Ecrón, ¿verdad? Poderoso Jesús, desde Ecrón hasta Gat, todas esas ciudades que los filisteos les habían quitado, ahora las recuperaron. Y vemos que entonces ahora el pueblo de Israel estaba gozando del favor de Dios. Una vez pensaron que el favor de Dios estaba en el arca. Y así hay gente que utilizan cosas como amuletos. Ve, hay gente que dice: no, si yo pongo esto en mi vehículo,
pues entonces Dios me va a guardar de accidentes, Dios me va a cuidar, Dios me va a llevar y me va a traer con bien. Mira, amado, lo que nosotros necesitamos para que Dios vaya con nosotros, para que nos cuide y nos lleve y nos traiga con bien, es que estemos a cuentas con Dios, que estemos bien con Dios, no que yo enganche, ¿verdad? En el espejo del carro voy a poner un amuleto. O voy a poner una Biblia abierta en mi carro para que Dios me cuide. No, amado, no es que yo tenga una Biblia abierta en mi carro. Es que yo tenga una Biblia abierta todos los días de mi vida y la lea y aplique la palabra de Dios en mi vida, lo que va a hacer que el favor de Dios esté conmigo y esté contigo. O sea, a Dios no le agrada cuando nosotros lo queremos manipular, cuando nosotros queremos usarlo como un amuleto. Cuando creemos que tener la Biblia debajo del brazo es lo que va a hacer, ¿verdad?, que Dios esté conmigo. Lo que va a hacer que Dios esté conmigo es que yo tenga la Biblia por obra todos los días en que yo viva. Vuelvo y le digo, no está mal que, ¿verdad?, que el pueblo quisiera buscar el favor de Dios, pero es la manera en la cual buscamos el favor de Dios. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos manipular. Si sabemos que estamos mal, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y buscar a Dios. No necesitamos utilizar otros métodos alternos para tratar de tener un favor de Dios que lamentablemente no nos hemos ganado, no hemos buscado con sinceridad. Así que vemos que Dios los libra de la batalla y Samuel levanta una piedra y llaman a aquel lugar, ¿verdad? Y aquella piedra Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Era un recordatorio de la victoria. No quiere decir que hasta aquí me ayudó Dios y Dios no me va a volver a ayudar, no. Es que era como una manera de hacer un detente y decir, wow, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy yo reconozco que si estoy aquí es porque hasta aquí Él me ha ayudado, hasta aquí su mano me ha sostenido, hasta aquí Él ha estado conmigo y me ha permitido obtener esta victoria. Y a veces nosotros necesitamos esos recordatorios. Por eso vemos que en el libro de Josué, cuando el pueblo pasa por el Jordán, el Señor detiene esas aguas, ¿verdad?, del río Jordán, para que el pueblo pudiera pasar en seco. Levantan unas 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, a modo de recordatorio de cómo el pueblo pasó en seco, de cómo el Señor les permitió llegar. Era un recordatorio. No era la primera vez que se levantaba una piedra como señal, como recordatorio, ¿verdad? Y hay otros pasajes en la palabra que hablan acerca de eso. Pero podemos ver que continúa diciendo que Samuel, ¿verdad?, en ese capítulo, Gloria a Jesús 7, dice que Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Fíjate que dice que juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Ahí vemos por qué en esos 20 años no se nos menciona a Samuel, pero sabemos que estaba trabajando. Dice que todos los años iba y daba la vuelta de Betel a Gilgal a Mizpa y juzgaba a Israel en todos esos lugares. O sea, vemos en Samuel un hombre que estaba jalda arriba y jalda abajo, enseñando la palabra, predicando, llamando al pueblo al arrepentimiento. O sea, vemos que fue usado por Dios todos los días de su vida. Samuel trabajó duro. Y quizás otros jueces, ¿verdad?, y otros hombres de Dios que Dios levantó en aquel tiempo, tuvieron finales no muy positivos. Sin embargo, vemos que Samuel permaneció fiel en toda su vida. Toda una vida dedicada a Dios, desde niño, amado, que creció en el templo. Es más, desde antes de estar en el vientre de Ana, porque él fue una petición contestada de su madre Ana, que no podía tener hijos. O sea, desde antes de estar en el vientre de su madre, ya Samuel había sido dedicado a Dios. Y durante toda su vida permaneció fiel. Qué mayor testimonio que ese, amado. Que una persona permanezca en el Señor y no se aparte nunca. Se mantenga ahí sirviendo a Dios en lucha, en prueba, en batalla, en desánimo, en todo, ¿no?
contra todo pronóstico se mantuvo ahí siendo fiel a Dios. Eso es un ejemplo a seguir. Ya en Primera de Samuel capítulo 8 vemos que Samuel está designando a sus hijos en Berseba como jueces. Uno se llamaba Joel, el otro Abías, pero ¿qué pasa? Que no estaban andando en los mismos caminos de su padre, no le llegaban ni a los tobillos a su padre Samuel, porque dice que se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjense que no dice la Biblia que Samuel hubiese sido un mal padre, que estuviera demasiado ocupado en el ministerio, demasiado ocupado en la obra y no hubiese instruido a sus hijos bien. Fíjate que Samuel gozaba de buen testimonio. Samuel no solamente era respetado en el pueblo y permaneció fiel, sino que Samuel le dio un buen ejemplo a sus hijos. Porque sus hijos vieron los frutos de su padre, vieron el buen testimonio de su padre. Sin embargo, en algo falló Samuel. Y es que no pudo ver quién eran sus hijos realmente. Porque sabe que los estaba poniendo por jueces. Entonces, no es que estaba haciendo como Elí. Los hijos de Elí eran Ofni y Fines. Eran sacerdotes, estaban en una posición, pero eran unos charlatanes, estaban andando en pecado. Y Elí no los corregía como debía, no los sacaba de la posición. Esto es diferente. Ahora Samuel está proponiendo a sus hijos para que sean jueces. O sea, estaba viendo un potencial en ellos que realmente no lo había. Estaba mirando a sus hijos con el corazón de padre, pero no los estaba mirando verdaderamente como los tenía que ver. Porque tenía que reconocer que sus hijos no tenían el carácter y la integridad para la posición que él quería que asumieran. Entonces, está bien, todo padre, todos nosotros como padres anhelamos que nuestros hijos sigan nuestro legado. Y gloria a Dios por esos hijos, ¿verdad? Y por esos padres que tienen esos hijos, ¿verdad? Que una vez ellos sueltan, por ejemplo, el ministerio, pues sus hijos pueden retomarlo, ¿verdad? Y pueden continuarlo. Pero, amado, el ministerio no se hereda. Aquí no necesariamente porque mi papá fue pastor, yo voy a ser pastora. El ministerio es un llamado de Dios. Y sí sé de hijos, ¿verdad? De pastores que tienen el mismo llamado. Y gloria a Dios porque Dios les dio ese llamado. Pero el hecho de que yo esté en un ministerio no quiere decir que mis hijos lo van a heredar. Dios tiene que llamarlos a ellos. Y Dios tiene que capacitarlos a ellos, ¿verdad? Y poner unas cualidades en ellos y un carácter para que ellos puedan continuar. Pero lamentablemente Samuel pensó que él podía poner ese llamado en ellos. Entonces el llamado no lo dan los hombres, el llamado no lo dan los padres, el llamado no lo dan los ministros, el llamado lo da Dios. Dios es el que llama y es el que escoge y capacita. No nos corresponde a nosotros como padres poner a nosotros, a nuestros hijos en un ministerio, ¿verdad? Eso es un paréntesis. Así que, ¿verdad? Se tuvieron que juntar los ancianos y eso estuvo muy bien. Los ancianos de Israel se juntaron y hablaron con Samuel y le dijeron la verdad que él necesitaba escuchar. Ellos le dijeron a Samuel, ¿verdad? Pues ya Samuel había envejecido. Le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Le tuvieron que decir, ¿sabes qué? Lamentablemente tus hijos no son aptos para la posición. Lamento decirte, Samuel, que tus hijos no pueden estar ahí. Tú has sido tremendo hombre de Dios, pero tus hijos no los vamos a aceptar como líderes. Pero te pedimos que nos pongas un rey. Entonces, la primera parte estuvo bien, porque le hablaron con sinceridad a Samuel y le dijeron la verdad. Porque ellos no tenían por qué tener unos líderes que estaban torcidos. No hay problema con eso, pero fallaron en pedir rey. ¿Por qué fallan en pedir un rey a Samuel? Si ya en Deuteronomio capítulo 17 Dios le había dado instrucciones al pueblo de Israel sobre el futuro rey que iban a tener, y aún en el plan de Dios estaba el que hubieran reyes. Ya eso estaba en el plan de Dios. Sin embargo, amado, era en el tiempo del Señor. Todavía no era el tiempo, pero el pueblo estaba insistiendo.
Entonces, otra cosa que no le agrada al Señor es la intención de poner un rey. Ellos querían parecerse a las demás naciones. Eso es como el cristiano que quiere parecerse al mundo. Como el cristiano que dice, es que yo quiero como aquella, como los que no le sirven a Dios. Vamos a traer a la iglesia las cosas del mundo. ¿Ves? Porque en el mundo lo hacen y lo queremos hacer aquí, no. El pueblo de Israel no necesitaba rey porque Dios era su rey. Mira, amados, si aún a Gedeón en Jueces capítulo 8 le dijeron, señorea sobre nosotros. Estaban diciéndole, sé nuestro rey. ¿Y qué respondió Gedeón? Él dijo, ni yo ni mi hijo va a señorear sobre ustedes. Ni yo ni mi hijo vamos a reinar, sino que Jehová señoreará sobre vosotros. Está diciendo, el rey de nosotros es Dios. Ni yo ni mi hijo vamos a reinar, es Dios el rey. Él es el que va a señorear, Él es nuestro Señor, aleluya. Pero ellos querían parecerse a las demás naciones. Entonces había una diferencia entre un juez y un rey. Un juez era un líder, ¿verdad? Militar. Era un líder militar y espiritual, pero era un líder que levantaba a Dios en un momento determinado de crisis para atender, ¿verdad?, la situación, ¿verdad?, y darle la victoria al pueblo de Israel. Pero un rey era diferente, porque un rey crea un gobierno y un rey, ¿verdad?, pasa el trono a sus descendientes, ¿verdad? El trono se hereda. Y lamentablemente, pues, había una gran diferencia entre un rey y un juez y no era el tiempo, ¿verdad?, para que hubiera un rey sobre Israel, pero por causa de que el pueblo lo estaba pidiendo, vemos que Samuel no le agradó la petición del pueblo. No es que no le agradó lo de los hijos. Quizás lo de los hijos no le estuvo muy bueno. Pero aquí lo que le dolió en el corazón a Samuel es que pidieran un rey. Pero fíjense en que dice la Biblia que Samuel oró a Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros, porque cuando algo a nosotros nos duele o nos molesta, en lugar de ponernos a protestar y en lugar de enojarnos y decir muchas cosas, debemos hacer como hizo Samuel. Samuel se fue a orar y le dijo a Dios cómo se sentía. Y vemos a Dios consolando a Samuel y diciéndole, tranquilo Samuel, que no te han desechado a ti, me han desechado a mí. El pueblo de Israel estaba bajo una teocracia, bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios. O sea que en otras palabras, lo que ellos estaban diciendo es, vamos a estar mejor con un rey. Porque un rey puede atender mejor nuestras necesidades, porque un rey nos va a escuchar, porque un rey nos va a tener a nosotros adelante, vamos a estar mejor como pueblo. O sea, ustedes están diciendo que un rey humano, imperfecto, los va a tener a ustedes mejor que el rey que ustedes tienen en el cielo, al cual ustedes no han sabido honrar. ¿Sabes por qué no están mejor? Porque no han sabido honrar y glorificar al rey que tienen en el cielo, pero quieren un rey aquí en la tierra. Quieren un rey sobre ustedes. El Señor le dijo, tranquilo Samuel, que no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Yo les voy a dar el rey que ellos están pidiendo, pero aleluya, van a tener que experimentar el lamento, van a tener una lección. Porque, amado, hay veces que cuando nosotros insistimos en cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros, ¿verdad?, cuando nuestros hijos nos insisten y nosotros les decimos que no, llega el momento que decimos, ok, ¿tú quieres correr la bicicleta sin rueditas? Tú no te vas a caer, ¿estás seguro? Ok, yo te voy a dejar que corras la bicicleta sin rueditas, pero cuando te caigas y te peles, no me vengas a llorar. Cuando te caigas y te peles, no me digas nada, no quiero escuchar nada, porque te lo advertí, te lo dije, y aún así me insististe. Eso fue lo que el Señor le estaba diciendo. Se van a lamentar y después no vengan a clamar a mí. Ustedes quieren rey, yo se los voy a dar. Así que entonces, si ellos hubieran sido fieles a su rey en el cielo, no iban a necesitar un rey en la tierra. Pero vemos que estaban rechazando a Dios por rey. Eso era lo que estaban haciendo, en otras palabras. Y este rechazo de Dios como rey es profético, porque
cuando Jesús fue presentado delante de Pilato, la multitud judía dijo: no tenemos más rey que César, no tenemos más rey que César. Esto aparece en Juan capítulo 19, versículo 15. O sea que vemos en este relato de Juan capítulo 19 a Jesús siendo rechazado por rey. Pues lo mismo estaba pasando aquí, estaban rechazando por rey a Dios. Y ya en Primera de Samuel capítulo 9 nos habla acerca de Saúl. Dice que Saúl, que su nombre significa pedido a Dios, era un joven más alto que todos los del pueblo, era de buen parecer, de la tribu de Benjamín. A su padre se le pierden unas asnas y vemos que Saúl sale a buscarlas, no las encuentra, pero como andaba con un criado, el criado le dice: ¿sabes qué? Vamos a ir a buscar al profeta Samuel. Dice, ese hombre cuando habla, ese hombre habla de parte de Dios y lo que él habla se cumple. Ese hombre es un profeta de Dios de verdad. Vamos a donde él, que él nos va a decir qué vamos a hacer y dónde están las asnas. Y ellos querían llevarle un presente. Eso no quiere decir, amado, que Samuel cobraba por profetizar. Él no era un adivino, él no era como Balaam, ¿sabe? Él era un hombre de Dios serio, pero era de cortesía cuando iban a presentarse delante del hombre de Dios, llevar un presente. Así que ellos están buscando, ¿verdad?, qué le van a llevar. Y ahí se menciona por primera vez en la palabra vidente. Dice que vidente significa una persona que ve. Parece obvio, ¿verdad? Un vidente es una persona que ve. Y un no vidente es una persona ciega o que no ve. Pero estamos hablando de visiones espirituales. Estamos hablando, ¿verdad?, algo más espiritual, un vidente. Piensen que había una diferencia entre un vidente y un profeta. Todo vidente era profeta, pero no todo profeta era vidente. Pero en este caso, ¿verdad?, Samuel era un vidente y era un profeta también. El Señor le mostraba y le revelaba las cosas que iban a acontecer. Así que vemos que salen al encuentro de Samuel. Samuel le deja saber que era un profeta de Dios. Le dice: mira, las asnas esas que se te perdieron, tranquilo, que ya las encontraron. O sea, no había manera de que Samuel supiera eso, sino porque el Señor se lo revelara. Y entonces lo invita a comer. Y es ahí que le dice: y quédate conmigo y al otro día yo te voy a declarar la palabra de Dios. Y ellos se quedan hablando en el terrado y al otro día le dice: mira, dile a tu criado que se vaya adelante, porque yo te voy a decir cuál es la palabra que el Señor me ha dado para ti. Y vemos que Samuel está preparando el ambiente para ungirlo. Pero eso ocurre, ¿verdad?, en el capítulo 10, que lo vamos a tocar mañana. Pero ¿qué podemos aprender de estos 3 capítulos? Podemos ver que de vez en cuando tenemos que hacer como hizo Samuel, que levantó aquella piedra y dijo: hasta aquí me ayudó Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que mirar y decir: wow, mira todo lo que he alcanzado, mira todo lo que he logrado, mira cómo Dios me ha ayudado en todo este camino, hasta aquí me ayudó el Señor. Y tomar un tiempo para alabar a Dios y adorarlo por lo que Él ha hecho hasta hoy. Siempre estamos hablando de lo que Él va a hacer. Siempre estamos hablando de lo que estamos esperando, de promesas que vienen. Pero ¿por qué no hacemos un detente y miramos todas las promesas que ya Él ha cumplido? Todas las cosas que ya Él ha hecho en nuestra vida. Y decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bonito. Que podamos recordar. No una vez al año, todos los días, recordar todo lo que Él ya ha hecho en nuestra vida y le agradezcamos a Dios. También tenemos que tener cuidado con lo que nosotros insistimos en pedir a Dios. Que no sea que estemos pidiendo cosas para padecernos al mundo. Que no sea que estemos pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios las contesta, pero no las contesta, amado, para nuestro bien. Las contesta para darnos una lección, porque muchas veces no nos sometemos a la voluntad de Dios, queremos hacer la nuestra. Y aún en nuestra oración y aún en las peticiones que tenemos delante de Dios, a veces no entendemos que Dios no contesta peticiones porque no es en tiempo. O Dios no contesta peticiones porque no es conforme a su voluntad. Simplemente Él dice que no.
Pero como somos tan insistentes, Dios dice, ¿sabes qué? Ante la insistencia tuya, te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero vas a entender por qué yo no te lo quería dar. Vas a entender por qué, aleluya, porque es que no es para tu bien. Pero como tú estás insistiendo, te lo voy a dar. Como tú quieres saber más que yo, pues te lo voy a dar. Pero vas a entender por qué te advertí, por qué te hablé, por qué te estaba diciendo que no. Aleluya. Y vemos también que Saúl salió a buscar unas asnas y encontró propósito. Entonces, eso tiene que llevarnos, amados, a reflexionar. Porque aparentemente se le perdieron unas asnas. Aparentemente tenía un problema bien grande. Pero a través de ese problema, a través de esa pérdida, había un propósito de Dios que le iba a aparecer en el camino. Entonces yo no sé qué problema tú tienes ahora mismo en tu vida. Yo no sé qué tú sientes que has perdido, si perdiste un trabajo, si perdiste una oportunidad, si quizás se levantó un problema en algún área de tu vida. Ten en cuenta que a Saúl se le perdieron las asnas, pero era Dios preparando un panorama ¿para qué? Para que se encontrara con su propósito. Y a veces Dios va a utilizar ese problema en el cual tú puedas estar en estos momentos y esa circunstancia difícil para que te encuentres con el propósito de Dios, para que te encuentres con la voluntad de Dios, para que en vez de perder, ganes. Tú sientes que perdiste unas asnas, pero vas a ganar algo, vas a ganar un propósito, vas a ganar algo. Pero fíjate que en medio del problema Saúl no se quedó detenido, Saúl salió a buscar las asnas. Quiere decir que Saúl estaba en movimiento, estaba trabajando, estaba buscando, estaba trabajando. Y nosotros, amados, tenemos que seguir en movimiento, tenemos que seguir trabajando, que el propósito de Dios nos va a salir al encuentro, nos va a salir en el camino. Hay que seguir trabajando. No me puedo sentar a esperar a que el propósito de Dios me llegue. No, yo voy a salir a seguir trabajando, a seguir haciendo lo que me corresponde. Voy a salir a buscar las asnas que yo sé que Dios me va a salir al encuentro. Amén. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo el libro de Primera de Samuel. Vamos a ver cómo ese rey Saúl fue ungido. Pero nada, seguimos hacia adelante leyendo la Biblia juntos y a su nombre sea toda la gloria. Dios les bendiga.